¿Alguna vez te has sentido olvidado? Los guerreros de Kyoshi esconden más que una batalla. Guardan una pregunta que podría cambiarlo todo, si somos lo suficientemente valientes para hacerla. La historia comienza de manera inocente. Aang, Katara y Sokka surcan los cielos infinitos, persiguiendo la lejana promesa del Polo Norte. Pero cuando aterrizan en la isla Kyoshi, un pueblo escondido junto al mar, la verdadera travesía comienza no a través del mapa, sino a través de los frágiles lazos entre amigos. Al principio parece solo un desvío juguetón. Aang ve a un elefante koi saltando entre las olas y, en un arranque de orgullo infantil, se lanza hacia el agua para impresionar a Katara. Se ríe, tiembla, monta al koi con una alegría desbordante. Pero cuando se da vuelta para ver su reacción, Katara ni siquiera lo está mirando. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has intentado mostrarle a alguien que amas cuánto deseabas que te viera, solo para darte cuenta de que su mirada estaba en otra parte? Duele. No porque quisieran herirte, sino porque la necesidad de ser vistos está cosida profundamente en quienes somos. Aang no solo está presumiendo, está buscando conexión. Y Katara, sin querer, deja pasar el momento. Y a veces, así comienza la distancia. No con una traición, sino con un latido perdido, un pequeño dolor que crece, silenciosamente, en soledad. Pero ellos no son los únicos enfrentando batallas invisibles. A su manera, Sokka también está a punto de ser puesto a prueba, aunque no por la soledad. Poco después, las guerreras de Kyoshi emboscan al trío, demostrando una fuerza y disciplina implacables. Sokka, aferrándose a viejas ideas sobre la masculinidad, se burla de ellas, solo para ser derrotado rápida y humillantemente. La lucha de Sokka es sobre el orgullo, sobre redefinir la fuerza no como dominio, sino como humildad. ¿Y no es esa una batalla que muchos de nosotros enfrentamos? La creencia de que ser fuerte es ser más ruidoso, más duro, siempre estar en control, hasta que la vida nos humilla, hasta que nos vemos obligados a reconocer que la verdadera fuerza, muchas veces, se parece más a escuchar, aprender y soltar viejas armaduras. Mientras tanto, Aang revela que es el Avatar, y los aldeanos estallan en admiración. El niño que una vez temió su destino, Ego ahora se deleita en él, haciendo girar canicas, con multitudes vitoreándolo. Al principio, no parece algo malo, pero poco a poco, algo peligroso comienza a filtrarse. Aang empieza a confundir la admiración con el sentido de pertenencia. Hay una emoción en la que es fácil perderse, cuando nuevos rostros te celebran, te elevan, te hacen sentir imparable, y en algún punto, sin siquiera darte cuenta, pierdes de vista a quienes te amaron primero, a los que nunca necesitaron el ruido. Aang se empapa de la fama, olvidando la lealtad silenciosa de quienes lo conocían antes de los aplausos. Y al margen de todo, está Katara. Ella observa cómo Aang es rodeado por fanáticas, llamado Angie, elevado por olas de afecto que no tienen nada que ver con quien realmente es. Katara cruza los brazos, entrecierra los ojos, no por celos, sino por tristeza. Tristeza de ver que el niño en quien creyó podría ser arrastrado tan fácilmente. Porque no se trata solo de sentirse excluida, se trata de darse cuenta de que alguien en quien confiaste podría elegir el rugido de la multitud por encima del sonido de tu voz. Y sabes, Katara no está dolida porque quiera atención. Está herida porque confió en que Aang la recordaría, que la vería, incluso cuando otros lo rodearan. Hay un tipo de desamor silencioso, ese que se siente al ver a alguien que amas perseguir algo nuevo, preguntándote si siquiera nota que ya no estás a su lado. El verdadero amor no se pone a prueba con la soledad, se pone a prueba con la tentación. ¿Recordaremos los lazos silenciosos cuando voces más ruidosas llamen nuestro nombre? Pero la tentación tiene una forma de llevarnos más lejos de lo que alguna vez planeamos, hasta que llega el momento en que finalmente vemos lo que hemos perdido. Más tarde, Aang intenta montar al legendario Unagi, buscando una vez más impresionar. Las fanáticas, aburridas, se alejan, la multitud es voluble, y finalmente, Aang siente el vacío del que había estado huyendo. Cuando la emoción de la atención se desvanece, y quedas solo en el silencio, preguntándote si algo de eso realmente importó. Cuando te das cuenta de que los aplausos no te mantendrán a flote, no cuando las aguas se vuelven profundas, oscuras y reales. Cuando lucha en el agua, indefenso ante el monstruo que creyó poder dominar, no son las fanáticas quienes corren a su lado. Es Katara, corriendo hacia el mar helado, arrastrando su cuerpo inconsciente de vuelta a la orilla. Ella no necesita aplausos para actuar, no necesita una multitud para amarlo. Ella recuerda quién es él, incluso cuando él lo olvida. ¿Y no es eso lo que todos necesitamos? No alguien que nos ame cuando estamos brillando, sino alguien que se adentre en las aguas frías y caóticas cuando no podemos salvarnos a nosotros mismos. Las personas que realmente nos aman no son las que más fuerte aplauden, son las que nos cargan cuando caemos en silencio. Mientras tanto, Sokka, humillado por la derrota, regresa ante las guerreras de Kyoshi, inclina la cabeza, se disculpa, pide aprender. Hay un peso más pesado que cualquier arma, el peso de tragarse el orgullo. Se siente como caminar sobre hielo delgado, sin saber si resistirá. Pero a veces,
es la única forma de avanzar. Y sin embargo, al hacerlo, recupera algo mucho más poderoso que el orgullo, el respeto. Porque la verdadera fuerza no se encuentra en las batallas que ganamos contra otros. Está en las batallas que libramos dentro de nosotros mismos, para ser mejores, para ser más valientes, para crecer. La verdadera fuerza no es dominar a otros, es tener la voluntad de crecer. Y a veces, la mayor victoria llega cuando dejamos nuestras armas. Pero apenas comenzamos a ser más fuertes, el mundo nos pide que lo demostremos. El crecimiento siempre se prueba en el fuego. Cuando el barco de Zuko aparece en el horizonte, trayendo destrucción, la tranquila alegría de la isla se hace añicos. El pueblo arde. La estatua de Avatar Kyoshi, un monumento al valor y la paz, se ennegrece bajo el humo. Aang se queda en medio de los escombros, los hombros caídos. Mira lo que traje a este lugar, susurra. Hay un tipo de dolor que no nace de ser herido, sino de saber que fuiste tú quien causó la herida. Esa sensación terrible, aplastante, de ver el daño y darte cuenta de que fueron tus propias manos las que encendieron la chispa. Es ese momento crudo y desgarrador en el que entendemos. Nuestros errores no solo nos lastiman a nosotros, lastiman a quienes creyeron en nosotros. Katara lo encuentra allí, perdido en la culpa. Y con una voz firme, curtida por la práctica, por amar incluso cuando es difícil, dice lo más duro: tenemos que irnos. No para huir de la vergüenza, sino para proteger a los inocentes, porque a veces el amor más valiente es el que sabe cuándo alejarse, antes de que el fuego consuma todo lo que intentaba proteger. Y a veces, la lealtad significa dejar atrás los lugares donde somos amados, para protegerlos de las consecuencias de nuestro propio viaje inconcluso. Mientras escapan en Appa, Aang mira hacia atrás, hacia el pueblo en llamas. Las multitudes que antes aclamaban han desaparecido. La fama se ha convertido en cenizas. Y entonces, ocurre algo hermoso. Aang salta de Appa al océano, no para presumir, no para ganar admiración, sino para enmendar sus errores. Doma al Unagi, invoca una gran ola para apagar los incendios, y por una vez, actúa no por los aplausos, sino por la sanación. El verdadero crecimiento ocurre cuando nadie lleva la cuenta, cuando eliges hacer lo correcto, no por la gloria, no por el reconocimiento, sino simplemente porque tu corazón sabe que debes hacerlo. Ese es el tipo de valentía silenciosa e invisible que realmente cambia el mundo. Los aplausos se desvanecen. El verdadero trabajo del amor y del crecimiento comienza cuando nadie está mirando. Pero sanar es solo el principio. La parte más difícil es recordar. Los guerreros de Kyoshi no es solo una historia sobre guerreras, monstruos marinos o errores infantiles. Es un espejo para todos nosotros. Nos pregunta: ¿a quién olvidas cuando el mundo comienza a corear tu nombre? ¿Quién permanece a tu lado cuando las multitudes se van? ¿Y eres lo suficientemente valiente para seguir siendo leal a ellos y a ti mismo, incluso cuando el río intente arrastrarte lejos? Porque al final, la lealtad no se forja en la victoria, se forja en los momentos silenciosos, cuando nadie nos ve. Cuando el amor significa tender la mano a través del silencio, a través de la tormenta, y decir: yo todavía te veo. Y tal vez esa sea la lección más difícil de todas. Recordar a quienes estuvieron allí, pacientes e invisibles, mientras perseguíamos luces más brillantes. Reconocer que ser olvidado duele más que cualquier cicatriz de batalla. Y entender que el amor verdadero, como el de Katara, no espera aplausos, sino ser recordado. La verdadera conexión no se demuestra cuando somos admirados por muchos. Se demuestra cuando elegimos, una y otra vez, ver a quienes nunca dejaron de vernos. Porque a veces, lo más importante que podemos decirle a alguien que amamos es simplemente: nunca dejé de buscarte. Si te sentiste visto en esta historia, acompáñanos en este camino. Dale like, suscríbete y sigamos explorando juntos.